Muy buenas tardes, mi nombre es Laura García Velázquez, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Este es mi documento de identificación. En este momento les estaré explicando la tarea de los conceptos básicos de física electrónica. Bueno, en este trabajo debíamos realizar un montaje de un circuito donde debíamos tomar las mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir del uso y variación de la fuente de tensión para completar la tabla 1 y generar una gráfica de voltaje y corriente, dejando como resistencia 10 kilos y un valor de 6,5 voltios para ir incrementando 0,1 hasta llegar a 5 voltios. Bueno, esta es la figura, el diseño que vamos a realizar del circuito. Bueno, y aquí tenemos ya el circuito realizado, dice con las diferentes herramientas que nos ofrece la aplicación de Tinkercad. Y bueno, aquí dice que la resistencia debe estar en 10, en amperio en modo, y vamos a comenzar de 3,5 voltios. Ahora vamos a iniciar la simulación. Como podemos ver, dice que cuando está en 3,5, aquí nos genera los, los kilo ohmios, microohmios, y eso lo vamos a hacer siempre con los otros valores. Nos va a generar aquí, siempre ponemos 3,6, y podemos ver que cuando está en 3,5 nos da en microamperios, que es de 160. Entonces, aquí nos va mostrando que es cuando vale 4, vale 400 microamperios, y así sucesivamente lo vamos a hacer con todos los valores hasta llegar a 5 voltios. Ahorita lo que debemos hacer es completar una tabla con estos resultados. Entonces, para eso necesitamos unas fórmulas, que la ley del Ohm, que dice que voltios es igual a corriente por resistencia. Lo que vamos a hacer es que esta fórmula la vamos a despejar para poder hallar los valores que necesitamos. Entonces vamos a despejar corriente, que haría igual a voltios, y resistencia, como está multiplicando, pasa a dividir, entonces crea voltios sobre resistencia. Lo que vamos a hacer aquí es completar la fórmula, que aquí nos dice que comenzamos con 3,5 voltios, ¿cierto? Con 10 kilo ohmios, que sería, en la calculadora pondríamos 3,5 voltios divididos 10.000, que significaría 10 kilos ohmios, y eso nos daría 0,35 por 10 a la menos 3. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando está en amperios es 10 menos 10 a la menos 3, y cuando está en macroamperios sería 10 a la menos 6. Entonces, este valor nos va a dar siempre en los otros resultados, nos va a dar 0,35, 0,38, 0,4. Entonces lo vamos a hacer para los otros resultados. Entonces, dividimos, digamos, 3,7 dividido entre 10.000, da 0,37 amperios. Bien, y eso lo hacemos hasta que lleguemos a 5 voltios. Ahora vamos a hacerlo para la resistencia, que quedaría la fórmula: resistencia es igual a voltios sobre corriente. Entonces sería el valor que nos dio de la corriente, lo pondríamos en la parte de abajo. Entonces sería el voltaje, que es en voltios, 3,5 sobre 0,35 por 10 a la menos 3. Eso es el voltio, que es un voltaje, que esto es igual a 10.000 ohmios, que es lo que no teníamos acá arriba. Esta resistencia no cambia,
y nos vamos a hacerlo igual con los otros valores. 3,5 voltios sobre 0,35 por día a la -3, o 0,38 o 0,4, siempre nos va a dar 10.000 ohmios. Si lo seguimos haciendo, lo repetimos hasta llegar a 0,5, que sería 5 voltios, y ahí terminamos esa parte de la tabla. Ahora vamos a mirar la gráfica que vamos a hacer de voltaje y corriente. Aquí podemos ver corriente 0,35 sobre 3. Estamos, bueno, ahí estamos mirando bien. Nos dio eso. Y ahora vamos a decir una breve explicación sobre el voltaje y la corriente. Entonces tenemos que el voltaje es una medida de diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Representa la fuerza o la presión con la que la corriente eléctrica influye a través de un circuito. Este se mide en voltios, como explicamos, y se puede medir utilizando un voltímetro que se conecta a un paralelo al circuito para medir la tensión en ese punto específico. Pero el volímetro es un instrumento de medición que generalmente tiene una pantalla digital o analógica que muestra el valor numérico del voltaje. También se puede medir utilizando un osciloscopio que muestra la forma de la onda del voltaje en la función del tiempo. Y tenemos que la corriente, bueno, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Ese se mide a partir de los amperios, como mostramos en el ejercicio, y se define como la cantidad de carga que pasa por un punto en un circuito en un segundo. Bueno, la corriente se puede medir utilizando un amperímetro que se conecta en una serie de un circuito para medir el flujo de corriente. El amperímetro es un instrumento de medición generalmente. Se coloca en el camino de la corriente y se muestra el valor numérico de la corriente en amperios. Es importante tener en cuenta que la polaridad correcta al conectar el amperio va a ser importante para obtener una medición precisa. Bueno, esto es lo que yo realicé en este ejercicio y aquí está la evidencia del montaje del circuito. Y muchas gracias.